En este video vamos a comentar parte del capítulo número 20 de este libro que hemos estado comentando últimamente, que es la sabiduría oculta de la Santa Biblia, del místico, escritor y clarividente inglés y teósofo Geoffrey Hodgson. Pero así que vamos a tratar por lo menos una parte de la decodificación del libro del Génesis de la Biblia. Pero antes debemos hacer algunas aclaraciones para poner el tema en contexto. Resulta que el señor Hodgson, cuando le aplica las claves para decodificar la Biblia, está aplicando sobre todo la clave cosmológica y la clave antropológica. Y para el efecto debemos explicar que dichas claves eran secretas antes del siglo XVIII prácticamente, porque se daban solamente a los iniciados, ya que había un sigilo de que no se le podían dar al público porque o no estaba preparado, o no tenía la suficiente escolaridad, o no sabía manejar adecuadamente estos conocimientos. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, la señora Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, escribió un libro muy interesante que revolucionó la filosofía en Occidente, que se llama La Doctrina Secreta. El primer tomo de la Doctrina Secreta, que son 6 tomos, y es prácticamente una enciclopedia sobre conocimientos filosóficos y metafísicos universales. Y como decíamos en el primer tomo, ella da la clave cosmológica. En ese libro ella explica exhaustivamente todas las etapas y subetapas evolutivas del universo, del cosmos. En el segundo tomo ella explica la teoría básica de los símbolos, de la simbología religiosa antigua. Ella decía que toda la filosofía y todos los conocimientos de la antigüedad estaban contenidos en unas pocas páginas de símbolos. Así que la Biblia es simbólica, es alegórica, está encriptada y se puede decodificar con esa información que dio la Sociedad Teosófica. El tercer tomo de la Doctrina Secreta se llama Antropogénesis, donde la señora Blavatsky, asesorada por una gran cantidad de filósofos hindúes y de otras religiones, explica con todo lujo de detalles los ciclos y subciclos de la evolución del proyecto humano como un todo y del ser humano en particular. Así que el señor Geoffrey Hodgson está empleando estas claves que están encriptadas en la Biblia, y él prueba fehacientemente que la Biblia es un tesoro de conocimientos parecidos a los que da la doctrina secreta, que son las doctrinas orientales, sobre todo egipcias, babilónicas, hindúes, etcétera, etcétera. Así pues, en Occidente ya podemos contar con esos conocimientos que estaban en la Biblia desde hace más de 3.000 o de 4.000 años, pero que ahora se le pueden dar al público, porque ya se considera que el público tiene la escolaridad y tiene el avance espiritual suficiente para manejar estos conocimientos, sobre todo los antropológicos, que explican que el proyecto humano y el ser humano evoluciona mediante reencarnaciones sucesivas. Así pues, se da esta pequeña explicación para las personas que quieran profundizar más aún en los conocimientos de la Biblia, ya que están especificados con mucha claridad en el libro ya mencionado de la señora Blavatsky. Y ahora sí vamos a mirar lo que dice el señor Geoffrey Hodgson sobre la decodificación del libro de Génesis de la Biblia, que, como ya dije, contiene todos los secretos y todos los conocimientos de las filosofías antiguas de otras culturas.
dice lo siguiente, capítulo 20, el Edén, Eva y la caída entre comillas del hombre. Dice así, el primero de los 5 pasajes seleccionados para esta interpretación resumida se encuentran en el segundo capítulo del libro de Génesis, donde se dice que el Señor Dios tomó una de las costillas de Adán mientras dormía y de ella hizo una mujer, Eva. Génesis 2:21 al 22. En la medida en que la mente razonable, familiarizada con la antropología moderna, sea incapaz de aceptar esta afirmación literalmente, debe ser descartada o sometida a un análisis minucioso. Y entonces se pregunta el señor Hodgson, ¿qué tendría entonces que decir la filosofía oculta sobre el surgimiento en la Tierra del hombre y la mujer unisexuales? Y dice el señor Hodgson, se cree que la forma humana original, tipificada por Adán, era bisexual y se reproducía inconscientemente a sí misma. Así pues, la acción de la fuerza creativa dentro de las células del cuerpo de Adán no afectó directamente los nervios ni el cerebro y no hubo impulso sexual. Así que reprodujo su especie autofructificando, como las plantas o los árboles que producen flores y frutos a partir de sus semillas. Un cambio comenzó a ocurrir cuando el ciclo evolutivo avanzó hasta el punto en que se desarrolló el cuerpo físico y el alma humana espiritual de naturaleza dual, masculina y femenina, entró en íntima asociación con el hombre y la mujer unisexuales de hoy y se desarrollaron gradualmente a partir de un organismo bisexual, único y original. Así que Adán, solo en el jardín del Edén, caracteriza a la primera humanidad andrógena, sexualmente inocente, mientras que Adán y Eva ejemplifican y simbolizan a los primeros hombres y mujeres completamente sexuales, o sea, diversos. Por lo tanto, la formación de Eva a partir de una costilla de Adán, mientras éste dormía, puede considerarse simplemente como una descripción alegórica de estos procesos naturales, representando aquí el Señor Dios, el impulso evolutivo y los efectos que a través de muchísimos siglos finalmente produjeron. También se puede discernir una referencia a la enseñanza de la filosofía oculta de que la raza personificada por Adán tenía huesos, mientras que la que la precedió no los tenía. El segundo capítulo de Génesis, pues, nos habla tanto del desarrollo físico del hombre primitivo, como también de la condición psicológica que surge de él. Como se ha dicho antes, era andrógeno, no tenía conciencia del sexo, era instintivamente reproductivo y por lo tanto inocente de pasión. Esta condición de falta de pasión humana, simbolizada por Adán en el jardín del Edén, describe el estado del alma encarnada antes de haber despertado y puesto en actividad el poder procreador ejercido conscientemente. Así que el Edén, pues, representa emblemáticamente tanto el periodo que va desde el nacimiento hasta la pubertad en la vida de cada ser humano, como asimismo la infancia de la raza humana. Este pues es una corta pero muy interesante explicación del significado simbólico de Adán y Eva en la Biblia.